muchas gracias por su asistencia a esta sesión del día de hoy, que creo que va a ser muy valiosa para las personas que nos acompañan. Y no siendo más, Lili, creo que podemos ir dando inicio. Para quienes no me conocen, aunque creo que pues, los nombrecitos que vemos por acá no son muy familiares, yo soy Catalina Calle Pineda, soy la jefe de educación virtual de la universidad y me acompaña Liliana Páez Cruz, que es diseñadora de experiencias educativas desde el virtual también. Te doy paso, Lili, entonces, para que comencemos. Bueno, muy buenos días. Gracias, Cata, por la presentación y a todos, excelente verlos aquí, caritas conocidas o caritas nuevas, excelente que estén aquí. Esta presentación que nosotros estamos grabando el día de hoy podrán ustedes explorarla y navegarla de manera independiente leyendo este QR. Lo vamos a compartir en este momento y también lo vamos a compartir al final de la presentación, porque una cosa es ver la grabación de la clase y otra querer explorar la presentación. Nosotros lo que queremos comenzar pues haciéndoles las salvedades de lo que esperamos en esta sesión. Vamos a tener algunos elementos interactivos, por lo tanto podrán utilizar su celular o les invitamos de pronto a que tengan otra pestañita del navegador abierta. Sabemos que la presentación ocupa toda la pantalla, entonces de pronto que la reduzcan para poder moverse entre pestañitas, inclusive tomar nota de las ideas que les vamos a compartir. No sobra decirles que CES Virtual es un área de la universidad que busca apoyar la labor de todos los docentes en las diferentes estrategias metodológicas y pedagógicas que desean implementar. Y si algo no se les ocurre cómo apoyarlo con tecnología, visítenos, que aquí nos ingeniamos la manera de apoyarlos. Vamos a esperar a que Cata entonces nos comparta la primera parte de esta capacitación. Bueno, como les venía diciendo, Lili, vamos a tener diferentes elementos que vamos a trabajar hoy y yo creo que es importante que tengamos como un poquito de contexto con respecto a lo que vamos a ver más adelante. Si bien vamos a hablar de tips y de, digamos, cosas muy prácticas para que ustedes implementen en su labor docente, consideramos que es importante hacer este pequeño contexto con el que vamos a proceder entonces a continuación. ¿Por dónde vamos a partir entonces nosotros? Pues vamos a comparar primero ese escenario tradicional en el que todos venimos desempeñándonos durante muchos años de manera muy adecuada, de manera exitosa, con buenos resultados en esos resultados de aprendizaje, valga aquí la redundancia de nuestros estudiantes, pero resulta pues que a raíz de las situaciones que hemos vivido y de las nuevas oportunidades que vemos también a través de la tecnología, empezamos nosotros a reconocer unas oportunidades y a tener también como docentes que involucrarnos en unos escenarios a los que tal vez no estábamos habituados, pues en estos 2 años nos tocó habituarnos, pero que hay ciertos elementos que es importante que nosotros reconozcamos y que tengamos en cuenta. Sobre todo que es muy importante que nosotros escuchemos a nuestros estudiantes. Entonces, partiendo también de la escucha de esos estudiantes, hay algunos elementos que Liliana y yo vamos a tocar acá dentro de esta sesión. Entonces, en principio, pues ese escenario tradicional nosotros lo reconocemos como la presencialidad, ¿no es cierto? Ese escenario presencial es un escenario donde nosotros asistimos a un aula de clase. Miren que aquí la tenemos en la primera partecita donde estamos hablando, bueno, ¿cuál es mi espacio de clase? Mi espacio de clase entonces va a ser un aula de clase en la universidad o pues en el escenario que tengamos dispuesto, ¿no es cierto? Resulta que cuando yo tengo ese encuentro que es presencial asistido por tecnología y que a la luz de una nota aclaratoria que nos manda el ministerio donde hacen como ciertas salvedades con respecto a las modalidades, pues podríamos denominarlo también como virtual sincrónico, muchas instituciones lo denominan también online. Pues nosotros vamos a tener esa interacción, es en un espacio de Zoom, ¿no es cierto? Esa es la interacción que yo voy a tener con mis estudiantes. ¿Los horarios de clase cambian? No cambian, porque yo estoy en un escenario donde implica sincronía, es decir, que es algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Todos tenemos que estar aquí conectados para poder pues tener esta capacitación. Si bien nosotros estamos grabando, suponiendo que no fuéramos a tener un escenario de grabación, pues la única posibilidad de nosotros tener esta interacción con nuestros docentes va a ser a través de este escenario. Entonces vamos a tener que estar pues el mismo día y a la misma hora conectados en un espacio de Zoom. Las estrategias de clase que nosotros definimos para un escenario presencial son estrategias de clase que están adecuadas para un escenario presencial. Nosotros tenemos que traducir esas estrategias a estos escenarios
porque no son las mismas, no me va a funcionar lo mismo. Yo activo a mis estudiantes en un escenario presencial muy diferente a como yo activo a mis estudiantes en un escenario digital. Entonces, por eso ahí es muy importante que nosotros como docentes nos entrenemos, y cuando hablamos de entrenamiento no hablamos solamente de un entrenamiento técnico. Es que yo manejo muy bien Zoom. Sí, es muy importante que tengamos esa competencia, pero hay otro tipo de entrenamiento que de pronto es en lo que nos vamos a enfocar un poco más hoy en esta sesión, que es importante que como docentes nosotros tengamos. Podemos hacer un control de asistencia regular como lo hacemos siempre. Hay ciertas, digamos, bondades de este tipo de recursos que estamos viendo en este momento, pero podemos simplemente hacer un llamado a lista al inicio de la sesión. Los materiales de estudio. El docente siempre, y esto digamos que no va a diferir en los escenarios, o sea, el docente siempre se va a orientar con respecto al sílabus, y ese sílabus siempre deberá estar, pues en algunos escenarios presenciales lo que hacen es imprimir y entregarle el sílabus al estudiante, pero la recomendación desde CES Virtual es que nosotros siempre tengamos un aula virtual como apoyo al escenario presencial, donde el estudiante tenga de manera permanente ese sílabus a su disposición, y obviamente pues los materiales de estudio que consideremos pertinentes para reforzar esos procesos de aprendizaje que nosotros lideramos. Seguimiento. Pues resulta que yo en el escenario presencial hago un seguimiento, hago un acompañamiento al estudiante, y ese acompañamiento, ese seguimiento, yo lo tengo que traducir a estos otros ambientes donde nos vamos a mover. Entonces, en este sentido, ese acompañamiento que yo voy a hacer en el escenario presencial, si lo hago en el aula de clase, pues en este escenario digital donde lo voy a hacer durante la clase, en la sala de Zoom, también es válido, pero es muy importante que nosotros tengamos un ambiente, digamos, como de respaldo, que funcionaría en este caso muy bien el aula virtual, ¿sí? Y el sistema de mensajería de plataforma, es decir, apoyarnos en todos los recursos que nos ofrece también la plataforma educativa, sea CES Virtual, sea Virtual, sea CES Digital, dependiendo del tipo de curso que nosotros tengamos a cargo, y que en ese caso puntualmente pues nosotros tengamos esa interacción a través de estos escenarios. Esas actividades sumativas yo las puedo hacer durante la clase, ¿sí? Voy a hacer, Liliana hoy debe exponer sobre estrategias para presencialidad asistida por tecnología, tiene 5 minutos y va a exponer a través de Zoom. Como también yo podría decirle, no, van a hacer un ensayo, y ese ensayo, ¿por dónde lo voy a recibir? Cuando nosotros empezamos a recibir actividades vía correo electrónico, esto se les va a volver una absoluta locura, porque ustedes entonces tener trazabilidad, tener esa información organizada, fuera de eso, si son docentes de más de un curso, entonces uno termina sin saber de qué asignatura es, o sea, eso se nos vuelve un sancocho, digo yo siempre. Entonces, en este caso, para que nosotros ordenemos y ajustemos puntualmente esta recepción de actividades y ese desarrollo de actividades, lo vamos a canalizar a través de un aula virtual. Si mi asignatura fuera al 100% en un escenario de estos, o sea, que vamos a decir bajo una metodología presencial asistida por tecnología, yo debo tener un aula virtual. ¿Por qué? Porque la trazabilidad de la actividad académica debe quedar en ese escenario virtual. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos al ejemplo. Liliana hizo su exposición. Las instrucciones se las dejé claras a Liliana en el aula virtual, donde ella entró y dijo, bueno, esto es lo que tengo que hacer para el próximo encuentro con Catalina en la sesión sincrónica. Y yo voy a hacerle una devolución a Liliana, me voy a apoyar en una rúbrica porque me parece que así le voy a hacer una calificación más objetiva, es una herramienta muy valiosa para mí como docente, y esa devolución se la voy a hacer a través de CES Virtual. Ahí yo empiezo a tener centralizadas todas las notas, empiezo a tener una trazabilidad de ese proceso formativo, y de verdad va a ser mucho más efectivo, tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes. ¿Sí vas a decir algo, Lili? Y quería hacer una salvedad de ahí, es que el estudiante perfectamente puede decir no sabía qué tenía que hacer, o no conté con realimentación, o no dar esos chances de que no está la información compartida, y por eso el aula virtual es esencial en esta metodología. De acuerdo, Lili. Bueno, cuando nos vamos ya a actividades extemporáneas, pues esas actividades siempre se pactan con el docente, porque hubo una incapacidad, porque el estudiante tuvo cierta situación y acudió al docente y nosotros llegamos a acuerdos con ese estudiante.
esas actividades vuelve y juega se podrán realizar en cualquiera de estos dos ambientes. Esto pasa exactamente igual en un escenario presencial asistido por tecnología. ¿Qué va a pasar? Pues que con el docente yo voy a acordar qué espacio me va a dar, si era por ejemplo la exposición, si hay posibilidad entonces de que le exponga él solo, de que tenga un espacio en la próxima clase para exponerle a todo mi grupo, y ya esos encuentros individuales pues los podremos coordinar a través de Teams, o si fuera una entrega pues podría habilitarle una excepción solamente a esa persona para que haga su entrega extemporánea. Las asesorías son lo mismo. Si bien ustedes las asesorías en este momento las pueden tener en un escenario presencial, creo que a raíz de las herramientas que conocimos, gran parte de las asesorías las estamos migrando a escenarios como Zoom o Teams. Entonces también es apoyarse en este tipo de recursos que nos permiten sincronía, pero entonces esas citaciones o esos mensajes pues los vamos a canalizar a través del aula virtual. Contacto con el docente. Pues el contacto con el docente en un escenario tradicional pues va a ser en clase cuando tengo oportunidad de ver a mi profesor, por correo electrónico si así lo definió, y si tiene aula virtual pues a través del aula virtual. En este caso miren que tenemos los mismos escenarios para presencial asistido por tecnología, solo que cuando hablamos de en clase pues cambia el ambiente donde nos encontramos. Y aquí pues si tenemos un escenario a través de la plataforma pues contamos también con el sistema de mensajería para establecer esta comunicación, o a través de foros que nosotros tengamos dispuestos con estos fines en nuestra aula virtual. Necesitamos internet, pues es que yo creo que en este momento necesitamos internet para todo, inclusive en la clase presencial. Miren que utilizamos muchos recursos, muchas herramientas pues que están apoyadas obviamente en recursos digitales que tenemos que acceder a través de internet. Entonces aquí nosotros decimos en algunas oportunidades pues porque en un escenario presencial no siempre lo vamos a necesitar, pero en un escenario digital sí es fundamental que nosotros contemos pues obviamente con conectividad. ¿Qué tengo que hacer yo entonces si resulta que mi asignatura va a quedar al 100%, digamos en una modalidad virtual sincrónica o online o como lo quieran llamar? Pues yo qué tengo que hacer? Yo tengo que tener un aula virtual. Si ya la tengo y resulta que es que yo la utilizaba solamente para dejarles de vez en cuando un material de estudio y mandarles uno que otro mensajito desde el foro, pues ¿qué voy a hacer? Que la voy a tener que ajustar y organizar, que aquí es donde venimos entonces en ese paso 2. Yo tendré que tener esa programación académica allí alimentada porque yo tengo que tener trazabilidad de ese proceso formativo. Entonces las actividades que implican una nota yo tendré que tenerlas bien descritas en mi aula virtual y montadas, ya sea para que ellos hagan el envío o para yo poder hacer realimentaciones y poner notas. Alimentar muy bien esa aula virtual. Hay unos mínimos que nosotros tenemos que tener. Perdón, te interrumpo. En el paso anterior, mira que al frente dice, implica una programación adicional. No, profes, no tienen que hacer nada adicional a lo que venían planeando desde el sílabus. ¿Tienen que hacer diseño instruccional para esa aula virtual? No, señores, solamente es súper importante que en el aula virtual quede por lo menos todo lo que implique calificación. Gracias. Gracias, Lili, por la acotación. Lo que dice Lili es muy importante porque muchas veces es como el temor de ciertos docentes, porque si bien el diseño instruccional no es un proceso difícil, es un proceso dispendioso que implica una inversión de tiempo más alta tal vez. En este caso, las aulas virtuales no se rigen por un diseño instruccional, sino que tienen unos mínimos que están establecidos en función de los resultados de aprendizaje que yo tengo que tener con mis estudiantes y de lo que está plasmado ya sea en el sílabus, en el microcurrículo de cada uno de ustedes. Por eso entonces yo tengo que tener mi aula alineada con eso que acabamos de mencionar, con esa programación académica, con esos resultados de aprendizaje, y esa aula virtual pues tiene que tener unos mínimos que ahorita vamos a ver. Cuando yo ya ajusté mi aula, porque sé que muchos de ustedes ya las tienen, ¿qué tengo que hacer? Pues reportar a CES Virtual para que una de las personas del área de comunicación gráfica me haga una validación final y me diga, listo, la clave de matriculación que va a compartir con sus estudiantes es esta. Nosotros hemos definido, aquí vamos a ver a continuación, varios tipos de aulas, pues porque sabemos que no todos los docentes, vamos a decir, tienen el mismo gusto o tienen las mismas habilidades o tienen la misma dinámica de clase, entonces lo que hicimos fue ponerles como una especie de abanico.
Aquí, ¿qué vamos a ver? Entonces yo voy a tener la presentación de mi asignatura, como siempre lo debemos tener en un aula virtual. Esta es la opción 1, profes. Vamos a tener la presentación del docente, ideal que pongamos una fotico para empezar como a generar también ese relacionamiento, ese reconocimiento del estudiante. Vamos a explicar cuál es la metodología que vamos a tener, vamos a dejar el sílabus colgado y vamos a dejar un acceso que sería el acceso a las salas de Zoom, donde nosotros vamos a tener esa interacción aquí ligado de una vez, para que el estudiante entonces no esté, ay, ¿quién me manda el enlace? Se me perdió el enlace. Ustedes saben por dónde es que nos tenemos que conectar hoy a clase, ¿no? Sabrá que entra a su aula virtual, hace clic aquí y llegó donde su profe. Vamos a tener un espacio de comunicación. Podemos tener unos materiales de apoyo, esto sería como un material de estudio, que aquí dejarán ustedes lo que consideren pertinente. Pueden ser las presentaciones que ustedes utilizan, pueden ser referencias de artículos para que ellos los consulten en las bases de datos, enlaces a páginas web, bueno, en fin, la cantidad de cosas que ustedes saben que pueden tener en CES Virtual. Y aquí vamos a tener todas las actividades que mi estudiante va a desarrollar en el camino de mi semestre, ¿cierto? En mi asignatura. Y aquí, pues una bibliografía, esta parte de la bibliografía pues es optativa, nosotros se las dejamos porque muchos profesores prefieren bibliografía para que los estudiantes consulten. Entonces, digamos que este es el esquema, como les decía ahorita Lili 1, y el que nosotros en cierta medida vemos un poco más tradicional. Para aquellos docentes que han estado familiarizados con un recurso que tenemos que se llama H5P, o que de pronto manejan unas extensiones muy grandes o que quieren simplemente tener su aula virtual como con una vista más chévere, pues pueden utilizar este recurso que se llama libro interactivo. Aquí van a dejar, miren que aquí tenemos como un esquemita donde ustedes podrían tener exactamente lo mismo, solo que el estudiante lo va a navegar desde aquí y lo va a ver aquí enfrente. No es difícil de manejar H5P, no es complejo hacer un libro interactivo, pero de todas maneras pues habrá algunos docentes que prefieran tal vez la opción 1, que tal vez prefieran la opción 3, donde aquí vamos a ver también que utilizamos otro recurso que se llama acordeón. Y miren que lo que hacemos es elementos que son como retráctiles, aquí los vemos cómo se despliegan, pero miren que el esquema que manejamos básicamente es el mismo, o sea, todo va a tener la misma estructura. ¿Cuál es la diferencia? Pues se ve distinto, pero de resto es la misma estructura. Y aquí tendríamos otro que también tiene como las mismas opciones, miren que no cambiamos, solo que la diferencia está en estos tres elementos, que son unos botones, que este es el acceso a las clases, desde aquí ve el listado de actividades y desde aquí va a acceder a los foros para contactar a su profesor. Básicamente estas son como esos tres escenarios que tenemos. Ahora, yo les voy a mostrar por acá, porque tenemos también un ejemplo de un aula para que ustedes la conozcan. Aquí tenemos un aula que en teoría está montada, que el profesor entonces sería Víctor Vázquez, él tiene la presentación de su asignatura, tiene su presentación, la metodología, tiene el sílabus y les pone aquí el programa como la programación de actividades que él tiene, el enlace para sus clases, las comunicaciones, él les deja un material de apoyo y unas actividades académicas que el estudiante debe desarrollar. Y les refiere una bibliografía que considera pertinente, pues que los estudiantes tengan a disposición para consultar. Miren, perdón, Cato, interrumpo en esta idea, en el primer ejemplo, digamos que es un curso muy cortico. El siguiente ejemplo, que es el aula de ejemplo 2, ya va a mostrar, digamos que una asignatura más robusta. Aquí nos encontramos con un escenario diferente y este escenario es diferente porque miren que aquí nosotros nos encontramos, perdón, esto me brincó aquí, ahora sí. Nos encontramos ya con diferentes pestañas dentro del aula. ¿Qué pasa? Que ese profesor dice, no, lo que pasa es que yo quiero fragmentar mi asignatura por los temas que yo voy a manejar dentro de ella en el semestre. Yo no quiero tener todo en una sola pestaña y esto también es válido. Y muchos de ustedes ya tienen construidas sus aulas así. Si yo tengo mi aula así, por ejemplo, ya la tengo construida con esta segmentación de temas, ¿qué tendría que hacer para que me quede habilitada para PAT? Pues mirar qué me falta, simplemente. Ah, bueno, no, me falta de pronto poner todas las actividades,
no había tenido en cuenta que es importante tener el sílabus, entonces vamos a ver que hay otra serie de elementos. Esta es un aula real, que está ambientada allá, que es de la profesora Catherine Marín, de Seminario de Investigación 1, de la maestría en Medicina Tropical. Miren que entonces ella aquí hace la presentación de su asignatura, inclusive muy juiciosa, hizo videíto también de presentación de esa asignatura. Y aquí ya ella empieza a desarrollar sus temas y a consideración de la profesora, ella puso lo que consideró pertinente, lo que a ella le pareció que era relevante, por ejemplo, en esa unidad 1 donde ella habla de estos elementos. Aquí deja el acceso a las clases, la posibilidad de contactar al docente o compañeros, material bibliográfico y actividades. Entonces, si bien tenemos unas estructuras mínimas, estas estructuras mínimas no son una camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, es que en CES Virtual solo me dejan poner una pestaña, no. Simplemente nos dicen qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que proyectan, inclusive pueden tener asesoría en la sala de soporte para mirar cuál sería la mejor estrategia para ambientar ese escenario. Lo que sí tenemos claro es cuáles son los mínimos con los que debemos cumplir para poder movernos bien en un ambiente como el que mencionábamos hace un rato. Ya aquí vimos los ejemplos y en este caso, Lili, entonces dejo de compartir. Pues no tenemos manitos, Lili, levantadas ni micrófonos abiertos. Yo asumo que hasta aquí vamos. Por aquí nos dicen que no, que muchas gracias. Tenemos. Yo sí tengo una. Sí, profe Santiago, adelante. A ver, lo que pasa, Cata, es que yo veo cómo hacen este loguito para insertar la dirección del aula, cómo se hace ese. Y con el loguito que me parece tan bonito. Nosotros se los dejamos, tú dices espérame, Lili, tal vez si tú te los dejamos, tú dices espérame, Lili, tal vez si tú tienes ahí el aula abierta. Donde uno le da para entrar y de una vez queda listo para entrar al aula virtual, sin necesidad de estar digamos, cuando Cata presenta los enlaces para la clase, los enlaces son muy bonitos y muy novedosos. Que creo yo que a lo que hace referencia el profesor estos, exactamente. Nosotros se los dejamos. Nosotros se los dejamos, ustedes lo único que harían es cambiar el enlace. Esto se lo entregamos nosotros por defecto, sí. Ahí ustedes en temas de diseño y en este tipo de elementos no se van a tener que sacar un ojo, no van a tener que decir ay, a ellos se les ve muy lindo porque allá hay diseñadores, no. Todo el insumo que nosotros les mostramos ahorita se los dejamos a disposición y ya ustedes lo que hacen es empezar a intervenir para cambiar esos enlaces propios. Claro, profe, porque como somos conscientes de que muchos ya tienen aulas virtuales, lo que tienen que hacer es adaptarlas. Y en el caso, por ejemplo, usted que tiene aulas virtuales para todas las asignaturas, tocaría colocar esos iconitos. Entonces nosotros le ayudamos a colocarlos y ya como los configura. Maravilloso, gracias, Lili, Cata. Entonces, pues vamos a dar continuidad, Cata. No sé si sigues acá. Bueno, aquí entonces vamos a tener cierta claridad y es, bueno, ¿qué es una clase sincrónica? Y desde algunos ambientes han denominado mal, desde mi punto de vista, la equivocada puedo ser yo, y es que una clase sincrónica también puede ser una clase presencial. Cuando me hablan de sincronía, yo pienso siempre en una mediación digital, porque es que, a ver, si yo voy a hablar de un escenario presencial, ¿yo cómo puedo estar en un escenario presencial de manera asincrónica o no mediada por una tecnología? Entonces ahí viene como mi análisis, puedo estar equivocada, yo les repito, pero cuando nosotros hablamos de una clase sincrónica es un escenario donde toda esa estrategia que yo llevo a mis estudiantes, todas esas habilidades, esos contenidos que voy a trabajar, los trabajo de manera directa con mi estudiante a través de un escenario digital. Aquí vemos una definición que nosotros incluimos, que es una metodología que nos permite hacer una clase pues muy similar a lo que nosotros hacemos en la presencialidad, pero aquí ya vamos a hacer unas acotaciones que es importante tener en cuenta, pero ¿a través de qué? De un escenario de estos. Llámese Zoom, llámese Teams, llámese como se llame. A nivel institucional, Zoom y Teams son los que nosotros utilizamos. Listo, aquí la propuesta es que es un reto y fue el que enfrentamos todos cuando llegó la pandemia, y es que como no veo a los estudiantes ahí al frente, no miro sus expresiones, muchos apagan la cámara, entonces, ¿qué puedo hacer para que la clase sea dinámica, llamativa? Entonces, aquí les vamos a compartir algunas ideas. Entonces, bueno, en esta clase, que es
mediada por tecnología, justamente lo que estamos haciendo hoy de manera sincrónica. Estos son los temas que vamos a abordar que pueden favorecer pues el desarrollo de sus clases más adelante con el objetivo de que sean más exitosas. Lo primero que queremos saber es, vamos a unificar una serie de términos. Les voy a pedir por favor a que ingresen a kahoot.it y van a colocar el siguiente código. Este se los voy a pegar, 739-8589. Entonces, en el chat, porfa. 739-8589. Yo, el chat, ¿dónde está? Acá. Gracias. Ahí ya entró alguien. 2 personitas. Muy bien. Mientras van entrando, miren que para esta actividad uno puede ir colocando un videito de fondo, mientras uno le da un par de minuticos a los estudiantes para que se identifiquen. Ya tenemos 5 personas conectadas. 6. 7, muy bien. Miren que el sistema nos va indicando en la parte, denme un segundo, yo voy a poner por aquí una herramientica para poderles mostrar. Miren que aquí él nos va mostrando, aquí les estoy señalando, no sé si alcanzan a ver bien mi flechita que quedó por allá. Él aquí precisamente nos muestra cuántas personas tenemos en este momento en línea, cuántas personas han ingresado ya. En este momento nos reporta que ya tenemos 11 personas conectadas en la actividad. Listo. Entonces, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas personas están hoy en la...? Listo. No, todavía nos falta un numerito, 22, sí. Bueno, profes, voy a dar inicio a la actividad. Es algo muy cortico, es solamente para que exploremos Kahoot un momento, pues por si alguien no lo conoce. El tema es sobre terminología. Vamos a responder. En la pantalla van a ver una pregunta y pueden responder ya sea en la página web que abrieron. Han respondido 3 personitas. El término sincronía o sincrónico se refiere a... Bueno, tengan presente que el tiempo también se va reduciendo, se agota el tiempo. Ay. Bueno, la mayoría la respondió muy bien, felicitaciones. Efectivamente, sincrónico o sincronía se refiere a que es simultáneo. Y aquí está el podio, pues va liderando. Debe ser un Juan Carlos, pienso yo, porque... O será Juan Camilo Saldarriaga. Juan Camilo es... Que eso no va a ver, es una palabrita, una expresión que no. Marquen el colorcito. Tres, 2, 1. Uy, tenemos, pero wow, están volando nuestros profes. O está muy fácil el quiz. Subió Andrés, subió también Santiago, Daniel Gómez, se mantuvo Juan Camilo. Creo que esta es la tercera, son 4 preguntitas. ¿Qué actividades son asíncronas? Ok, aquí, miren, por ejemplo, cuando hagamos este tipo de actividades en las clases nos permiten decir, aquí tengo que hacer unas salvedades. Asíncrono quiere decir que las personas no tienen que estar conectadas, no tienen que estar conectadas simultáneamente. Yo entiendo cuando diseñé esto que el chat podría aplicar porque es que a veces uno deja de mirar y responde después, pero normalmente están las 2 personas conversando. Y el blog sí es pues más distante. Recuerde que la sincronía es que estamos simultáneamente. Las actividades pues, que más se enfocan a ser asíncronas serían el foro y el correo electrónico. Y pasemos a mirar nuestro podio. Juan Camilo está que arde, como nos dice aquí Kahoot, y subió Paola, muy bien. Se mantuvieron los demás. Y la última preguntita. ¿Sabes qué es Reda?
3 segunditos. Muy bien, efectivamente es un recurso digital abierto, un recurso educativo muy bien, excelente. Pues miren que de todas maneras hay como una parada técnica de lo que veníamos trabajando. O sea, ¡ay, Juan! Muy bien. Andrés, y creo que Juan Camilo quedó en el podio número 1. Excelente. Y el recurso igual le da reconocimiento a los otros 2 participantes. Excelente, profes. Muchas gracias por su participación. Voy a cerrar ya aquí y entonces vamos a seguir acá. Espérense que estoy listo. La primera alternativa que nosotros vamos a compartirles es que deben preparar el tema que van a abordar en la clase. Uno a veces tiene claro, sí, yo voy a hablar de este tema, pero es súper importante que a los estudiantes les presenten cuál es el plan para el desarrollo de la clase. Miren que cuando comencemos aquí les mencionamos los temas que vamos a abordar y ojalá el resultado de aprendizaje esperado de la clase. En esta clase vamos a lograr esto, se espera que hagamos esto. Esto es súper importante que lo mencionen al principio de la clase. Ahora, después de eso, pues definen los contenidos que van a compartir de ese tema. Y es importante que le digan a los estudiantes cómo van a poder abordar o acceder a ese contenido. Si es una presentación, si es un archivo, si es un video, entonces lo pueden encontrar en el aula virtual, si los voy a mandar por correo electrónico, como ustedes definan, pero el estudiante tiene que tener claro cómo podrá repasar el tema que estamos viendo. Y por último, y súper importante en esta diapositiva, tienen que analizar muy bien el tiempo en el que van a desarrollar la clase. Y ese tiempo tiene que incluir estos 3 elementos. El tiempo pues del discurso del docente o si tengo un invitado, la interacción que voy a hacer con los estudiantes, por ejemplo este Kahoot que acabamos de hacer. Es importante contemplar pausas activas y si van a tener actividades de validación o evaluación. Todo eso tiene que estar estimado en el tiempo y traten de no llegar raspón apenas, pues si es de 8 a 10, este tiempo me da hasta las 10. No, proyecten que terminen un poquito antes. Esa es una sugerencia. Aquí es importante, Lili, hacer una acotación sobre todo para posgrados que tienen sesiones tan largas de clase, donde, por ejemplo, ustedes pueden decir fácilmente que tienen a los estudiantes de 5 a 9 de la noche un jueves o un viernes. Ahí tenemos nosotros que pensar muy bien esa estrategia en función de lo que decía Lili en el manejo de los tiempos, porque si nosotros nos vamos a ir de corrido 2 o 3 horas en un escenario de estos estudiantes se nos van a desconectar, o sea, ese cerebro se apaga y si nosotros vemos ahí conexiones que probablemente ni estén, pero si sí los vemos que están, pues puede que esta esté en otro lado. Entonces es muy importante que nosotros pensemos muy bien esas actividades que vamos a tener dentro del desarrollo de la clase para que esto no pase y el manejo del tiempo es fundamental. Correcto. Profes, por favor, siéntanse en libertad de comentar lo que consideren, porque ya han tenido mucha experiencia alrededor de eso. Segundo, el tema de apoyo audiovisual. Profes, es importante que la presentación de ustedes en la clase no sea netamente su video. Está bien que yo dejara de compartir pantalla y empezar a hablarles y mover las manos y mirar la cámara, pero también es importante tener un apoyo, ya sea si voy a hablar a través de una presentación, si voy a revisar un artículo, si voy a mostrar algo, si voy a enseñar el manejo de un recurso, que compartan pantalla con algunos elementos. Y lo ideal es que a lo largo de la presentación hayan algunos recursos adicionales que complementen. ¿Qué tipo de recursos? Estos que mencionamos en el segundo apartado, que pueden ser videos, infografías, audios, animaciones, mapas mentales y ojalá pues que compartan los enlaces a través del chat, que eso va volviendo como interactiva la clase. Hay una sugerencia aquí, es que claro, esto me está tapando. Ya. Yo mientras abres ahí quiero hacer una acotación, Lili, puntual, y es que cuando nosotros hablamos de esos recursos, no solamente es tener el recurso, sino hagan partícipe al estudiante del recurso. Por ejemplo, me voy a ir para una clase de anatomía, yo podría tener en mi presentación, no sé, ciertas imágenes diagnósticas o ciertas imágenes donde yo invite al estudiante a rayar también en pantalla, señalen, venga, que interrumpamos, por ejemplo, a la mitad de la presentación o cuando llevemos cada ciertas diapositivas e integremos al estudiante para que raye en pantalla y para que los activemos. Esto es muy importante. Excelente, Cata. Aquí hay un último, ya les voy a hablar de estos enlaces, hay una última alternativa que es la pizarra.
porque es que casi siempre los recursos de videoconferencia permiten al estudiante rayar. Este se usa muchísimo en el área de matemáticas, activan la pizarra y van desarrollando el ejercicio directamente ahí como si fuera el tablero de clase. Entonces esta es otra de las opciones que ofrecen estos recursos. Aquí la sugerencia es que practiquen un poquito, porque es que escribir o dibujar con el mouse es difícil. Entonces, si esa estrategia les gusta, sería bueno mirarlo del lápiz óptico digital para que la escritura sea fluida. Aquí les queremos compartir que inclusive hay algo que ustedes pueden hacer con papel y marcadores. Aquí les vamos a compartir un ejemplo, pero yo no compartí con sonido. Espérense, voy a compartir, voy a pausar acá un momentico y voy a compartir con sonido. Compartir con sonido. Listo. Entonces miren que esta profesora, le voy a poner play. Para entrevista. Las entrevistas son una forma para conocer lo que el usuario dice. Hay dos tipos de entrevistas dependiendo del número de participantes. La primera son las individuales, donde hay un entrevistado, pero pueden haber dos o más investigadores. Esto. Bueno, como pueden ver, pues este es un video como de 8 minuticos, el enlace lo pueden consultar para verlo completo. Y miren la ventaja de esto, y es que el estudiante está viendo un material de estudio de una manera diferente, novedosa, a través de imágenes, y no necesariamente tenemos que ser pues dibujos complejos, sino que puede ser algo sencillito, pero que motiva al estudiante a revisar contenidos así. ¿Cómo pueden ustedes hacer un material de esta manera? En la presentación encuentran este otro segundo enlace, que es cómo hacer ese tipo de materiales. Es una capacitación que Dios es virtual. Aquí la pueden consultar. Los enlaces, como les digo, están en la presentación, y aquí les van mostrando cómo pues pueden tener su libretica y luego cómo se ven ustedes y el video. Bueno, en fin, esos dos materiales los tienen a disposición de ustedes aquí en la presentación para que los exploren, porque es una manera muy llamativa de presentar contenidos o de hacer la clase de esta manera. Quiero, Lili, hacer una acotación, y es que el video que Lili estaba mostrando, no es de la capacitación sino el otro, es de una profesora de la universidad. O sea, no es un video que nos encontramos en internet, es un video de una profe de acá de la institución. Entonces, porque a veces uno encuentra mucho material también en la red que es factible usarlo. Si hay algo que me sirva, porque no lo voy a utilizar, pero miren que este es material ya que es producción universidad, sí. Bueno, y que para rematar lo hizo ella solita. Lo hizo ella solita, sí. Pero bueno, listo, profe. Entonces, este es el segundo apartado, el apoyo de usuario. Hay algo en el chat, la página. Mira, no sé si alguien pregunta. ¿No? Nos están diciendo por aquí, la profe Adriana Ramírez nos dice que súper esas herramientas. Sí, bueno. Súper importante, profe, es promover la participación, y estas son ideas. Entonces, si quieres, Cata, habla de la primera o de la segunda de las dos. Ok, bueno, aquí y esto era lo que hacíamos acotación también hace unos segundos. Aquí hablamos que el docente es muy importante que tenga la cámara encendida. Y si ustedes han visto, Liliana y yo procuramos todo el tiempo, y aquí pues esto va a sonar charro, de mirarnos como a los ojos. O sea, de mirar la cámara para que ustedes sientan que nosotros les estamos hablando a ustedes, mirándolos a los ojos. Si yo no tengo ese contacto con cámara, si yo estoy todo el tiempo hablando con ustedes así porque tengo aquí otra pantalla, yo tengo una pantalla aquí al lado, estoy todo el tiempo mirando esta pantalla, o me estoy mirando a mí, miren que ustedes no van a tener contacto visual conmigo. Ustedes sienten que yo no les estoy hablando a ustedes, y eso es muy importante. Y en la medida de lo posible, pues, si el estudiante puede también prender su cámara, es ideal, porque esa interacción con cámaras apagadas como tenemos el día de hoy a veces se hace muy tediosa también para nosotros como docentes. Es muy importante tener ese interlocutor visible del otro lado. Importantísimo pues que los estudiantes se identifiquen con sus nombres completos en Zoom, para que pues ustedes también sepan a quién tienen ahí, no como iPhone 13 o de sala virtual 155, sino que nosotros tengamos de verdad esa identificación del otro desde el nombre, como también en la camarita, que nos va a generar un poco más de cercanía. Vamos saludando, y cuando van entrando saludémoslos por el nombre. Obviamente pues como van entrando tantas personas y cuando tenemos grupos muy grandes, pues esto será complejo, pero mientras damos inicio a la clase, pues no tener simplemente un espacio en silencio, tal vez proyecten una de sus diapositivas como para que vean una intro de lo que van a poner, o pongan una imagen chévere que los motive a estar en clase. O sea, ahí empecemos a meterle un poquito de creatividad, y también de reconocer ese grupo que tenemos nosotros ahí,
qué sería chévere yo ponerle para empezar la clase con mis estudiantes. Y escuchen al estudiante. Yo creo que eso muy pocos docentes lo hacemos, y es cómo les gustaría aprender. Vuelvo y juego con lo que decía ahorita, anatomía. Vengan, ¿qué les gustaría? ¿Sí? Escuchar de pronto un poco más del estudiante y conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes que tengo ahí. Para esto hay unos test que tal vez, Lili, se los podríamos referir en esta presentación en alguna parte para que les queden también, porque estos test les van a permitir a ustedes también conocer ese estilo de aprendizaje de mi estudiante, a ver qué tipo de contenidos de pronto le van a llegar de una manera más acertada. Correcto. Ahora, como les hablábamos de la planeación, entonces traten también en esa planeación de hacer esas pausas, pero que cambien el ritmo. Entonces ustedes están contando todo el tema, están desarrollando, le están mostrando, y de un momento a otro paran y digan, bueno, de esto que estamos haciendo y con lo que vimos la clase pasada o lo que vieron en la asignatura del profesor tal, articulen su asignatura, ojalá con las demás. Entonces eso sacuda al estudiante y dice, ay, Dios mío. Y para esos momentos entonces de pausas, preparen preguntas. Ojalá, este tipcito es importante porque eso les ayuda, que se vinculen con el contexto del estudiante o para lo que les podría servir cuando ya se desempeñen en su momento pues, laboral. Esos son tipsitos valiosísimos y los ponen a pensar sobre lo valioso de la asignatura. También, por supuesto, podrían tener un invitado. Por fortuna, justamente la presencialidad asistida por tecnología nos permite tener personas de cualquier parte del mundo. Entonces, decirles, vamos a tener este invitado, preparen 2 preguntitas o cada persona, voy a llamar aleatoriamente para que hagan una pregunta al invitado. Procuren, pues, decir, bueno, como hemos hecho Cata y yo, alguien tiene alguna pregunta, escríbanlo por el chat. Pero como también hay silencios muy marcados en ocasiones en nuestros grupos, uno puede decir, bueno, a ver, yo miro y voy a preguntarle a tal persona. Por supuesto, los estudiantes suelen sentir, pero ¿por qué a mí o a los demás? Es que me tienen entre ojos, es que sacan tantas cosas. Entonces hay alternativas como ruletas dinámicas que ustedes pueden colocar la lista de nombres de los estudiantes y ahí dice, bueno, en la ruleta cayó Elisa CT, que acaba de ingresar a la capacitación, entonces ella tendrá que opinar. Entonces esa es otra alternativa que queremos proponerles para la participación. Pero como no nos las sabemos todas, profe, y ustedes seguramente se han ingeniado cositas, les invitamos a que por favor ingresen a menti.com y vamos a responder cómo promueven ustedes la participación o mantienen la atención en esas clases, lo que se les ocurra. Les voy a, pues menti.com y el código, voy a verificar que sí sea el código Cata. Es el código, me confirmas Cata que es que me salía la presentación, esto 5227-6901, aquí lo voy a copiar y lo pego en el chat. Menti.com, profes, por favor, y el código 5227-6901. Van allá, colocan su aporte y regresan aquí donde estamos compartiendo pantalla, por favor. Ya están participando. Mira la ruleta y quizzes. Sí, mira qué chévere, ruleta y quizzes, por aquí vemos ya. Quizzes, bien, bien. Formulando preguntas, utilizando videos. Lo de las preguntas, muy bien. Tablero Aquí tienen muchas cosas, usan juegos. Sí, está muy bien. A ver, vamos a ver, entonces, dos. Por ahora entonces estamos cubriendo todas las ideas. Si se les ocurren cosas nuevas, no duden en compartirlos. Flickr, muy bien. Este es un excelente recurso, sobre todo para escenarios más presenciales, porque creo yo que en escenarios como este, tal vez el Flickr sería un poquito complejo de utilizar, pero en escenarios presenciales funciona muy bien. Miren esto tan completo. Una estrategia que le ha funcionado es distribuir el tiempo de la clase en bloques de 20 minutos. Excelente, excelente que defina primeros 20 minuticos.
Y ahí combina entonces la presentación del docente con la modalidad TED Talk, actividades interactivas y trabajo colaborativo fantástico. Muchas gracias, profe, por compartirnos la idea. Eso de manejarla por bloques está muy bien. Y aquí vengo yo a hacer una acotación, Lili, que creo que es importante y es con respecto a ciertas estrategias que nosotros podemos implementar para estos escenarios. Y uno de los ideales es que nosotros tuviéramos aula invertida, donde el estudiante cuando llega a este escenario llega con un objetivo puntual y no simplemente escuchar una clase magistral. Nosotros podemos dejar en el aula virtual tal vez un video de 10, 15 minutos con cosas muy puntuales, materiales de estudio, pero la interacción en este espacio ya va a ser muy participativa con mi estudiante, donde yo puedo tener, por ejemplo, no sé, puedo programar exposiciones, puedo programar un debate, puedo programar una serie de estrategias o de actividades que van a permitir que ese estudiante de verdad refuerce todo eso que yo necesito que refuerce, que desarrolle habilidades, que desarrolle competencias, no solamente las del área del conocimiento, sino esas competencias transversales que nosotros también debemos promover en el estudiante. Fantástico. Aquí hay una última mención que voy a referir, que es que al inicio hace acuerdos para participar y recuerda el acuerdo en cada clase. Eso no redundante, pero bueno, recuerda esos acuerdos en los que se llegaron en cada clase. Y le asigna porcentaje evaluativo. No, a esa clase seguro participan mucho. Bueno, profes, gracias por su participación y sus ideas. Seguimos entonces aquí con estrategias. Aquí nosotros entonces les proponemos que mantengan eso de motivar al estudiante, y una alternativa son las actividades interactivas que se hacen en tiempo real. Por ejemplo, estos juegos competitivos individuales o grupales como el que acabamos de hacer, o de votaciones, encuestas o preguntas, se fusionan como el Kahoot, como el Menti, como el Plickers, varios de los que usaron en tiempo real, pues el estudiante se siente como en la obligación de participar, así que es fantástico utilizar estos recursos. Que se comparta pantalla, como lo hemos hecho nosotros, que se comparta pantalla, como lo hemos hecho nosotros, o que ellos compartan pantalla, que vaya asignando exposiciones, que ellos compartan pantalla. Ese es buenísimo para cuando los docentes van a enseñar el manejo. Ese es buenísimo para cuando los docentes van a enseñar el manejar un software o un programa. Inclusive lo que Cata decía, bueno, entonces si les acabo de explicar esto, inclusive lo que Cata decía, bueno, hagan el filtro por usuarios, y les pido que hagan el filtro por usuario, que vayan interactuando con la misma pantalla, que los docentes que vayan interactuando con la misma pantalla que el docente está participando. Hay una alternativa de que entre todos hagamos construcción colaborativa. Hay una alternativa de que ustedes tienen el OneDrive, y en el OneDrive pueden generar una presentación, un documento, un Excel, lo que necesiten, que se puede alimentar entre todos y lo pueden compartir en tiempo real y van viendo lo que van haciendo los estudiantes, porque como todos tienen usuario institucional, pues inclusive se están identificando y podemos ver el aporte que todos hacen al mismo documento de manera sincrónica, o sea, durante la clase. Entonces es fantástico. Utilizar nubes de palabras o lluvias de ideas como la que acabamos de utilizar en Menti, pero hay un montón de recursos, está el Padlet, hay muchísimo, hay una lista de recursos, inclusive en la cartelera de esas virtual hay una capacitación que se llama Recursos que favorecen el desempeño docente y académico. Ahí hay una lista y una selección de todo lo que pueden encontrar en la cartelera que ya les vamos a mostrar al final. Y aquí pues dar la palabra y opinar, ya sea con aporte voluntario o que el docente asigne con nombre propio, o la ruleta que yo les digo que se podría mencionar. Y por supuesto, vuelvo y menciono, la participación se motiva más si el enunciado o el problema se enmarca en un contexto real o cercano a los estudiantes. Cata, no sé si quieres complementar aquí algo. No, Lili, aquí yo creo que hacemos como un compendio de muchas estrategias, aunque como decía Lili, no nos las sabemos todas, y es muy probable que algunas de esas estrategias o esas actividades interactivas nosotros no las tengamos marcadas acá, pero también, por ejemplo, podría ser apoyarse en ciertos recursos que tiene la plataforma aquí o el UH5P, donde podríamos invitar al estudiante, bueno, vamos a, no sé, 2 minutos, todos van a entrar al aula virtual y van a hacer, no sé, cualquiera de los recursos que nosotros podemos desarrollar allí que están muy enfocados al tema de gamificación, y al segundo nosotros mirar cómo les fue dentro de este mismo escenario. O sea, es mirar ya hasta dónde nos lleva la creatividad. Ustedes son súper creativos, e incluso en la interacción que tienen con sus mismos estudiantes, pues se les van ocurriendo ideas que tal vez a nosotros no, que nos movemos más en estos ambientes de formación con docentes. Listo, Cata, gracias. Bueno, hay un ítem súper importante que es la comunicación no verbal, Cata, te lo sé.
Bueno, aquí este aspecto para nosotros es muy importante, creo yo también por la formación que tenemos Liliana y yo, que ambas somos comunicadoras, la cual nos parece fundamental. Y yo creo que estas recomendaciones que vamos a ver nosotros acá, Lili, no aplican solamente para un escenario de estos, esto aplica para cualquier escenario. Entonces, el primero está enfocado en el espacio desde el que yo me conecto. Nosotros debemos procurar primero tener una buena iluminación, que no me vayan a ver a mí todo el tiempo en contraluz, porque si van a ver una sombra negra durante toda la clase, pues se vuelve muy incómodo. Que el espacio desde donde yo estoy, pues además de estar bien iluminado, pues lo tengamos bien organizado. Aquí, por ejemplo, ustedes detrás de mí pueden ver toda la cantidad de bolsos que tengo yo ahí colgados en ese perchero. Lo ideal para hoy es que yo hubiera corrido ese perchero y quedara por fuera de cámara para que se vea un ambiente limpio. ¿Cuál es otra alternativa? Pues que si el computador nos lo permite, porque no todos tienen esta función, el mío, por ejemplo, como pueden ver, no se puede, en el de Lili sí, tener tal vez distorsionado el fondo para que no generemos distractores en el estudiante. Y si tenemos de pronto, pues a ver, si tenemos el perro, tratar de que el perro, como un compañero de nosotros que dice que va a silenciar el perro, pues que tengamos el perro en mute mientras estamos en la clase. Y si tenemos gatos, pues que de pronto el tema es mucho más complejo, porque a ellos no les importa, ellos se van atravesando por encima. Pues procurar que el gatico lo tengamos controlado o que lo anunciemos desde el inicio. Es probable que en la mitad de la clase tengamos una visita y Lorenzo se va a atravesar y seguramente va a pasar con su cola por acá. Ya eso se vuelve paisaje cuando Lorenzo se atraviesa y no le vamos a poner tanta atención. El tema de presentación personal también es muy importante. Pues que estemos bien peinados, o sea, que nosotros estemos como estamos en un escenario presencial, que es el mismo mensaje que debemos transmitir nosotros al estudiante. Eso nos da a nosotros, pues no solamente pues nos vamos a ver mucho mejor en estos escenarios, sino que también nos pone en actitud de lo que debemos estar haciendo, al igual que el estudiante, ¿sí? El estudiante también debe estar bien presentado, el estudiante debe estar sentado. Calculen nosotros dando una clase pues acostados en la cama, fatal. Entonces, esto también lleva a enseñar con el ejemplo. Importante durante la sesión no estar comiendo pues ni chicle ni cualquier tipo de alimento. Lo que sí recomendamos nosotros es que tengan a la mano, pues yo en este caso siempre tengo agüita aromática o un vaso de agua por si se ahogan o por si necesitan hidratarse, pues tener hidratación a la mano. La proyección de la voz es muy importante, es fundamental que hablemos claro, que vocalicemos bien, que tengamos un buen micrófono que permita que nos escuchemos bien y que hablemos en un tono animado, o sea, y que estemos todo el tiempo cambiando esos ritmos de entonación. Calculen yo aquí diciéndoles a ustedes, vamos a ver cuáles son las estrategias. Pues en 3, 2, 1 esto empieza una fila de desconexiones, o de desconexiones o de dormidos. Entonces, que nosotros allí con este tono también estemos generando ese enganche. Y lo que mencionábamos ahorita que es muy importante es ese contacto visual. Cuando yo miro a la cámara, yo los estoy mirando a ustedes, les da la sensación de que yo los estoy mirando a ustedes a la cara, a los ojos. Entonces, ese contacto con la cámara es muy importante. Si bien yo puedo revisar, por ejemplo, qué dice aquí en la diapositiva, inmediatamente vuelvo y establezco contacto visual con ustedes. Miren, esto se hace muy chévere si uno siente que el otro está conversando con uno. Pero si esto se vuelve una cosa parsimoniosa, donde además yo no doy oportunidad de interpelación, ni de abrir micrófonos, ni estamos todo el tiempo como con un ritmo que invite como a estar ahí de manera activa, pues de verdad el proceso se hace tedioso. Y dentro de todo, pues obviamente la comunicación no verbal, no estén como unas estacas, utilicen sus manos, o sea, muévanse tal cual lo hacen ustedes en un escenario presencial. Listo, Cata. Un tip súper importante que de verdad funciona es de vez en cuando mencionar los nombres de algunos estudiantes. Eso los vuelve y dice, me puede llamar a mí, medio se peinan, así la cámara esté apagada. Entonces ese es un tip súper importante. Ahora, la pausa activa, y entonces es el momento de la pausa activa de esta clase. Entonces les vamos a explicar, por ejemplo, bueno, primero prepárenla.
Yo voy a compartir la clase, voy a prepararme, yo voy a habilitar que esto funcione. Y por ejemplo, el bloque de los 20 minutos, a los 20 minutos que me suenen la alarmita, bueno, vamos a hacer una pausa activa. ¿Conocen la pausa activa, Mar? Creo que algunos que hayan asistido a las capacitaciones de nosotros la han visto, pero entonces la vamos a aplicar en este momento. La primera, la M, movimientos. Entonces usted le va a decir al estudiante, bueno, por favor estírense, por favor, muevan la cinturita. Entonces les invitamos a que todos ahí en la sillita muevan la cinturita, levanten los brazos, sacúdanse un poquito, muevan la cabeza. 10 segunditos de movimientos ahí, muevan los hombros. Y si el profe lo hace, el estudiante también. Por ejemplo, aquí tenemos la fortuna de estar viendo a la profe Catalina, entonces ahí se está moviendo, entonces, porque pues, podemos verla. Gracias, Carlos. La A se refiere al agua, a la hidratación. Entonces, bueno, chicos, vayan por un vasito con agua, tómense 2 sorbitos de algo y pues ya se desplazan, se toman la bebida, conversan, sacuden alguna cosita y dan 1 minutico, 2 minuticos, ya ustedes definen, porque hay gente que no tiene la bebida, no la preparó desde antes, como Cata tiene su té o tiene que desplazarse por el agua. Y el tercero, la R, es respiración. Vamos a decirles a los estudiantes, bueno, por favor, vamos a hacer 2 respiraciones profundas. Respiramos y soltamos, son 2, pues miren que no es nada complicado, ya eso se sacudió, se activó y listo. Bueno, comencemos, sigamos. ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas? Y comenzamos a continuar con esta actividad. Esta es una de las alternativas para una pausa activa. Yo no sé, ¿alguno de ustedes ha hecho otro tipo de pausa activa? Cuéntenos. Abrimos micrófono, profes. No tienen. Se van de corrido con esos niños 2 horas ahí, eche cantaleta. Hola. Por aquí Paola Franco abrió el micrófono, adelante. Yo lo que he hecho es que en la presentación pongo un pantallazo que me recuerde la pausa activa, ¿cierto? Cuando calculo que debe hacerse, y tengo una de ojitos que indica cómo mover los ojos porque deben estar cansados, debemos todos, estamos cansados con la pantalla. Entonces encontré unas imágenes como de mover los ojos hacia arriba, hacia los lados, poner la mirada en otra parte. Bueno, no la recuerdo así como específicamente en este momento, pero es el dibujo de los ojos y garantizo que haya esa movilidad allí. Entonces, no de cuerpo, sino de ojito. Excelente. Perfecto, muchas gracias, profe Paola. Miren que aquí entonces también estamos promoviendo conductas o actividades que protegen también nuestra salud visual y pues que en este momento yo creo que ha sido una de las más afectadas a raíz como de todo lo que ha pasado y del contacto que hemos tenido tan grande con pantallas. Entonces, excelente, profe Paola. Excelente, bueno. Este dibujito de la camiseta básicamente es que a veces hubo profesores que encontramos en estrategias de participación que les dicen, bueno, la próxima clase vamos a hablar de hemoglobina, todos con camiseta roja. Entonces cuando se conectan todos están con la camisetica roja, entonces, ay, yo tengo esa camiseta, el muñequito. Es algo que aparentemente que no está relacionado con la asignatura, pero rompe los parámetros normales de lo que pues, implica el desarrollo de algo. Entonces, eso, algo, todos nos vamos a poner una gorra porque vamos a hablar del problema de radiación, pues del bloqueador solar, cositas diferentes. Veo algo ahí en el chat. Sí, Lili, aquí en el chat la profe Ingrid nos comparte que ella usa cambio de actividades durante la clase y garantiza descansos adecuados según la cantidad de horas que va a tener pues, de su sesión. Fantástico, muchas gracias, profe. Sí, no se les había ocurrido entonces esta de Mar, entonces mire que está separado, poner una diapositiva, por ejemplo, que en la mitad diga, es el momento de hidratarnos, váyanse a hidratarse, o vamos a ir al baño, o genero un espacio de diálogo sobre algo relacionado con, pues no necesariamente con la asignatura, pero que el estudiante sienta que puede conversar de algún momento, vamos a tener un break de 2, 3, 5 minutos y vamos a hablar de tal cosa. Ustedes son los creativos, nosotras compartimos lo que vamos encontrando, entonces les dejamos estas ideitas, ojalá les sirvan y las empiecen a aplicar. Lo del bloque, me gustó mucho de los bloques. Bueno, tips que no deben olvidar, profes. Entonces el primero, mientras se conectan los estudiantes, activen su cámara o dejen visible una diapositiva que muestre de qué vamos a hablar hoy. Van saludando en el chat porque pues a veces simplemente saludan a los primeros y se quedan en silencio. Y sí es importante que enseñemos con el ejemplo, entonces la puntualidad, nosotros damos 5 minuticos de inicio como cuando uno va a comenzar la clase presencial y da un lapso para que ingresen los estudiantes, pero no tan extendido. Entonces esta es una sugerencia. Ahora,
Por supuesto, antes de la clase sincrónica hagan pruebas de que funciona el micrófono, la cámara, los parlantes, que internet esté más o menos estable, pues eso se sale a veces de las manos, pero tratamos de estar cerquita al módem. Y en la medida de lo posible, perdón Lili, tener con temas de internet un plan B. Pues lo ideal no es tener un dispositivo móvil que esté sonando todo el tiempo, que me genere algún tipo de distracción, pero sí tenerlo a la mano en caso de que me toque compartir datos, sí, o sea, tener como ese plan B si llegáramos a tener dificultades de internet. Muy bien. Las clases que ustedes van a dar, pues mediadas por tecnologías sincrónicas, pueden ser grabadas, como estamos haciéndolo con esta sesión. Entonces, ustedes las pueden grabar. Eso igual saca un aviso que le informa a los estudiantes, esta sesión está siendo grabada y ellos deben aceptar porque pues en la grabación a veces pueden quedar las imágenes de los estudiantes que van preguntando alguna cosa. Entonces, por temas de información, de uso de imagen, de derechos de autor, es importante que ellos sepan que la sesión va a quedar grabada y que se puede compartir a través del aula virtual, pero no como material de estudio, profes. Es importante que sepan que eso pueden compartirlo como en el foro de novedades. Pues esta sesión va a estar habilitada, no sé, 5 días y la consultan aquí por novedades. No es material de estudio, porque ahí sí necesitamos tener unos permisos para que esté en el aula virtual. Ahora, bueno, la ventaja de la mediación de tecnología es que uno podría tener estudiantes de cualquier parte del mundo. Entonces, si llegamos a tener estudiantes en otras partes, tengamos presente el horario. Esto que se menciona aquí, que se sugiere el apoyo de un monitor, miren que aquí estamos dando la sesión de clase Cata y yo, entonces de pronto mientras una va hablando, la otra va mirando el chat o va admitiendo a los que están ingresando. Ustedes podrían, por ejemplo, nombrar un monitor. Bueno, el monitor de hoy va a ser la profesora Paola Franco. Paola, te voy a volver tu anfitriona, entonces tú me vas diciendo si hay preguntas en el chat o si se va conectando alguien, verifica que sí sea de la clase y lo aceptas, para que también se vayan generando responsabilidades y van rotando al monitor, porque es más fácil si ustedes están solitos la administración de la clase así. Cata, no sé si quieres decir algo. Este caso es muy importante, pues a ver, en el caso de los monitores, pues tal vez que no sea un mismo estudiante de la clase, porque pues podría distraerse con las actividades tal vez en las que nos deba apoyar, pero sí que cuenten, miren que aquí nosotros, como les decía Lili, en este tema nos hemos apoyado todo el tiempo y a veces ese backup hace falta, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, pero no llegar a los extremos, es que yo no manejo Zoom, chicos, por favor entren, me dan entrada y ya, chicos, compartan, entonces les mando la presentación porque yo no tengo dominio del recurso. Es muy importante que nosotros tengamos un muy buen manejo de la herramienta y que vamos a tener ese monitor tal vez o esa persona que nos apoye, pues que esa persona de verdad esté operando como un apoyo, pero que yo tenga control y dominio total del escenario donde estoy. Correcto, muy bien. Bueno, estos son unos enlaces de interés que les vamos a dejar en esta presentación, pues tips para hacer presentaciones efectivas. No sé si notaron que la presentación, esta es de las poquitas de nosotros que alcanza a tener mucho contenido, pero lo más importante de una presentación es el discurso del docente. Cuando se piensa que no, yo no comparto las presentaciones con mis estudiantes porque es que entonces solamente estudian de la presentación. Ahí el reto está en que la presentación solamente tenga palabras clave, apoyo visual, flujogramas, porque el discurso del profesor es lo valioso. Entonces no habría problema en que se comparta la presentación, porque en sí misma no sería suficiente para estudiar. Entonces aquí este es un enlace para que conozcan unos tips en el diseño de sus presentaciones, una manera de presentar contenidos en mapas mentales o mapas conceptuales. Aquí les dejamos algunas ideas y recursos. Aquí también hay otro enlace sobre cómo participar en una videoconferencia, pues porque hubo un momento en el que no teníamos idea, pero ya más o menos nos volvimos más fluidos. Y aquí herramientas y tips para potenciar el mensaje. Nosotros les reiteramos que esa actitud exploradora, el hecho de que ustedes estén hoy aquí, da cuenta de que quieren aprender cosas nuevas, que podré sacar nuevo hoy de la capacitación. Entonces aplausos y ojalá que se vuelvan multiplicadores con sus colegas. CES Virtual de todas maneras está a su disposición de manera permanente. Nos puedes escribir al correo que es cesvirtual@ces.edu.co, o a pesar de que ya llegamos a la presencialidad, CES Virtual dejó habilitada la sala de soporte. Nosotros estamos allí de manera PAT, presencial asistido por tecnología, para que nos consulten en cualquier momento. Les reiteramos que entonces este es el QR con el que pueden explorar esta presentación, revisar los recursos interactivos con los enlaces que vieron, y si tienen alguna pregunta, profes, pues estamos aquí atentas a que ustedes nos pregunten, nos digan, nos compartan. Muchas gracias, profe.